Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos juntos para poder compartir este capítulo número 3 del libro Ser como Dios en vida y naturaleza. Para recordarles, ¿se acuerdan que estuvimos el tutorial pasado analizando lo que es el mensaje de las experiencias de Pedro? Y en esta oportunidad también vamos a continuar con lo que son las experiencias de Pedro, pero principalmente viendo ya, digamos, cómo el Señor ha ido transformando la actitud de Pedro, como era inicialmente en el capítulo número 2 del tutorial pasado. Estoy muy contento porque junto a mi lado está conmigo nuestro hermano Carlos Aguilera, que él es representante y también está encargado de lo que es la localidad de Coquimbo, así que estoy muy contento de poder compartir este capítulo, este, este tutorial número 3 para ustedes, así que estoy muy contento de poder saludarte, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Un gusto de tenerte aquí, hermano Carlos. Amén. Y como les decía a todos los hermanos que están en la audición, que estamos analizando este libro de Ser como Dios en vida y naturaleza, en el cual estamos ya compartiendo lo que es el capítulo número 3, el cual trata en general lo que es la revelación que se le dio a Pedro, ¿verdad? Que es la iglesia, y también muchos temas importantes como la práctica de poder invocar el nombre del Señor, y también cómo Pedro fue usado en introducir lo que es esta práctica de poder invocar el nombre del Señor a la iglesia, en la era de la iglesia, ¿verdad? Carlos. Bien, gracias Señor porque a través del apóstol Pedro tenemos la oportunidad de poder ver no solamente a un discípulo, sino también vernos a nosotros mismos. Y cuando estamos hablando acerca de la experiencia de Pedro, estamos viendo también nuestras propias experiencias y cómo también tenemos que ser perfeccionados por el Señor en el vivir diario. Una de las cosas importantes es que la intención que tiene el Señor para cada uno de nosotros y para ustedes oyentes es que podamos ver que lo necesario de exponer nuestra vida de alma, nuestro ego, nuestros pensamientos y también nuestras opiniones. Una vez que todas estas cosas están siendo expuestas, entonces le da un camino para que el Señor pueda perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Así como lo hizo con Pedro, es necesario que lo haga conmigo, con usted y con todos los que nos están viendo en este programa, en este tutorial. Una de las cosas importantes que este apóstol nos enseña, que siempre fue una persona que estuvo constantemente exponiéndose para ser tratado y ser perfeccionado como el Señor. Esto nos muestra que así nosotros también tenemos que ser personas capaces de ir delante del Señor, no solamente para obtener la revelación, no solamente para extraer algún poder de parte de nuestro Dios, sino principalmente necesitamos ir delante del Señor para ser perfeccionados por Él. Es verdad. El tutorial pasado veíamos cómo Pedro, ¿cierto? Porque esta es la segunda parte, cómo fue adquiriendo experiencia Pedro, como decía nuestro hermano Carlos, de que él era muy apresurado, él era muy impulsivo en las situaciones. Pero ahora nosotros vamos a analizar un poco más cómo el Señor ha ido cambiando la vida de Pedro en cuanto a su vida de alma, cómo ya el Señor empieza a introducir en esta nueva etapa a Pedro en algunas situaciones que he expuesto, pero ya él ya va tomando ya lo que es, digamos, lo que es el perfeccionamiento que Dios quiere hacer en él. Es verdad. Nunca debemos olvidar de que la intención de nuestro Señor es llevarnos a perfeccionar. Y una manera práctica de ser perfeccionados y de comenzar este tipo de entrenamiento que tenemos todos los días, en la cual el Señor nunca nos va a dejar, sino que al contrario nos va a llevar, como dice la Biblia, desde que Él nos llamó, comenzó una buena obra en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros, como algo básico para este perfeccionamiento? Es que seamos capaces en todo momento invocar el nombre del Señor. Pedro, a pesar de todos los apresuramientos que él tuvo, a pesar de todos los impulsos que él tuvo, estos fueron controlados simplemente porque él practicó algo tan importante como es invocar el nombre del Señor. Principio de nuestro perfeccionamiento comienza con invocar el nombre del Señor. Esta práctica tan antigua, desde el comienzo de la iglesia, es lo que nosotros hoy día debemos seguir practicando para dar comienzo, que el Señor pueda trabajar en nosotros. En otras palabras, para que el Señor pueda perfeccionarnos.
cuando te invoca el nombre del Señor, el Señor inmediatamente viene a nuestro interior y nos comienza esta obra maestra de llevarnos a la perfección. Es verdad, hermano. Tan importante es invocar el nombre del Señor. Pero también fue alguien que el Señor usó mucho cuando estaba en su trabajo de poder perfeccionarlo. Le trajo también de manera muy especial revelarle la iglesia. Principalmente fue algo que Pedro recibió y lo podemos también ver en la Escritura, ¿cierto? En el libro de Mateo, ¿cierto? Que dice en el capítulo 16, versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue un momento muy importante donde el Señor guarda a Pedro para esta tremenda revelación, hermano Carlos, ¿verdad? Como es la iglesia, ¿verdad? Bien. Nuestro comienzo en la vida personal, en cuanto al perfeccionamiento, está por causa de invocar el nombre del Señor. Pero ese es el aspecto personal. Hay otro aspecto que es el aspecto grupal y que tiene que ver con la iglesia. Cada uno de nosotros estamos en la iglesia para ser perfeccionados. Este es el taller que tiene Dios para trabajar en cada uno de sus hijos. Realmente vemos que en la iglesia también experimentamos sufrimiento, que no solo son en el ámbito personal, sino también en el ámbito grupal. Pedro experimentó todo este tipo de sufrimiento cuando él estaba en la iglesia, no solamente cuando él estaba a solas con el Señor o a solas con los discípulos, sino también estando en la iglesia. Esto muestra que en los tiempos de hoy, el lugar que Dios te está trabajando en cada uno de los hijos de Él, en cada uno de los cristianos, es la iglesia. Y en la iglesia tenemos la maravillosa oportunidad de ser perfeccionados. Como lo fue en el principio, la iglesia tuvo sufrimientos. Y quien llega a la iglesia, ciertamente el Señor lo recibe como hijo. Pero desde ahí en adelante comienza una obra de perfección. Entonces nunca miremos la iglesia como algo tan negativo, sino pensemos siempre que la iglesia es el lugar que Dios nos trajo para ser perfeccionados por el Señor. Y cuando yo tenga flaqueza, cuando yo tenga momentos difíciles de sobrepasar, entonces ahí debo echar mano lo que hablamos en el punto 1 de invocar el nombre del Señor. Agregamos algo importante: invocamos el nombre del Señor para que Dios comience una obra de perfección. Luego el Señor nos lleva a la iglesia y en la iglesia comienza un trabajo de perfeccionamiento, no solamente en el aspecto personal, sino grupal. Es verdad. Tan importante es en la práctica de poder invocar el nombre del Señor, como nos comparte nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Pero también, aparte de poder invocar el nombre del Señor, también en el estudio que estamos haciendo del capítulo 3, estamos hablando principalmente de Pedro, el cual también Pedro fue usado por el Señor para esta práctica introducirla en la era de la iglesia. Ahí hubo hubo un confrontamiento dentro de los cuales también se produjo un esquema de poder tal vez contradecir lo que el Señor quería mostrar a Pedro con la iglesia en ese tiempo, hermano Carlos, ¿verdad? Sí, es verdad. Así como hay conflictos personales, también hay conflictos grupales, que es lo que estamos viendo en la iglesia. Pero también vemos que a través de la historia de la iglesia se levantaron muchos grupos, entre los cuales estaban los de la circuncisión, entre los cuales también estaban los fariseos, los saduceos, y también nos encontramos ahí con el liderazgo de Jacobo, que son los aspectos que el apóstol Pedro tuvo que sufrir por causa de llevar adelante el nombre del Señor. Todos estos grupos que se levantaron para ir en contra de lo que realmente se pudiese cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, de que su nombre fuese esparcido en toda la tierra, nosotros vemos que a través de estos grupos presentaron oposición. Pero ahí estuvo Pedro, siempre dependiendo del Señor y siempre también estando y permaneciendo en la iglesia para ser guardado, ser cuidado y ser perfeccionado, independiente de los grupos que están en ese tiempo y los que aún puedan estar. Sí. Tenemos que ver, hermano Emilio, que aún en este tiempo hay muchas dificultades en las iglesias.
hay muchos grupos que también se pueden levantar en la iglesia, de diferentes tipos de opiniones. Pero ¿qué aconsejamos a todos los hermanos? A permanecer. En primer lugar, invocar el nombre del Señor y luego a permanecer en la iglesia, porque es el lugar que Dios tiene preparado para nuestro perfeccionamiento o nuestro trabajar. Sí, la verdad es que justamente como dice nuestro hermano Carlos, Pedro fue usado para introducir la práctica de invocar el nombre del Señor en la iglesia, pero también fue quien el Señor usó para abrir la puerta al Evangelio a los gentiles, es verdad. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo también poco a poco los apóstoles fueron perdiendo la influencia en la iglesia a causa de toda esta confusión que había, ¿verdad? Y lo cual fueron experiencias fuertes para Pedro de poder estar en esta situación. Es por eso que cuán importante es poder estar firme y de poder ser lleno de la presencia de Dios a través de poder invocar el nombre del Señor para poder ser perfeccionado en este tiempo. ¿Es verdad, hermano? Es cierto. La verdad que Dios quería hacer un propósito, cumplir un propósito, principalmente en el apóstol Pedro, pero que fue desviado por toda esta cantidad de grupos de los saduceos, los fariseos y aún el liderazgo de Jacobo. Fue desviada la intención que Dios quería producir en él. No tenemos que olvidar que aquí hay un propósito, que Dios había preparado a Pedro para que él fuese el principal en la iglesia en Jerusalén, cosa que no ocurrió. Pero podemos ver más adelante, tal vez en los otros capítulos, cómo el Señor tuvo que trabajar en su interior. Y eso nosotros lo llamamos como el fuego interior, el quemar de Dios. Es verdad. Así es como Pedro, analizamos en este tercer tutorial, el cual nos habló de tres aspectos importantes: la revelación de Cristo y la iglesia, la práctica de invocar el nombre del Señor y también cómo Pedro fue usado para introducir esta práctica en la era de la iglesia. Estoy muy contento de poder haber compartido este tercer tutorial junto a mi hermano Carlos. Carlos, hermano, muchas gracias por haber compartido este tutorial. Gracias a ti, hermano, y gracias también a todos los oyentes. Lo invitamos nuevamente al cuarto tutorial, en el cual vamos a ver otra experiencia muy importante, cuál fue de Jacob. Así que quedan todos invitados nuevamente para este cuarto tutorial. Un saludo a todos y los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones.